Hola, Dios les bendiga. Qué gusto poder llegar de nuevo a sus hogares a través de este medio. Agradecemos a Dios la oportunidad que nos da y a ustedes que por alguna razón eh, personal no pueden estar en la iglesia, como los hermanos que han estado enfermos, el hermano Ramón, la hermana Inocencia, el hermano Daniel que por el cuidado que debe tener de sus hijos, de su propia persona, que no han estado, o la hermana Lisette. Y algo otros como Tomás, algo otros hermanos que, como el hermano Rodrigo, la hermana Estefana, Fanny y Rodriguito, pues que han estado por alguna razón enfermos. Pues qué bueno que se queden en casa y qué bueno que se cuiden y que el Señor saque adelante sus vidas en el nombre de Jesús siempre. Hoy con el tema, ¿dónde está el Dios de Elías? El texto que estoy usando es segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículos del 9 al 15. Muy bien, así que vamos a empezar con nuestro tema. Esta es una pregunta clave. Qué bueno que no preguntaron por el dónde estaba Elías, aunque eso ya había ocurrido antes, cuando lo buscaban por causa de haber detenido la lluvia. Dios no está de camino, ni de vacaciones, ni descansando. Él está donde siempre ha estado, sentado en su trono. Aún así, Elías es alguien muy importante, es un referente para la acción de Dios en el pueblo de Israel. Es una persona singular, no es un hombre común. Está claro que en su ausencia las cosas no funcionarán igual. Si muere el rey, se sustituye por otro. Si muere el sacerdote, hay más en la tribu de donde proviene, de donde proveerse otro sacerdote. Si moría un general, siempre habría un relevo. Pero esta vez es alguien que está más allá de todos estos personajes. Se trata del hombre que conoce el propósito de Dios. Es la persona que se somete a Dios y hace y dice lo que Dios le manda. ¿Dónde está el Dios de Elías? Esta pregunta se expresa después de la partida de Elías. Elías ha logrado algo que no era común ver en los hombres. Dios está donde ha estado siempre. Isaías, profeta, lo vio en un trono alto y sublime, y dice que alrededor de él había serafines, con seres con dos alas, con dos volaban, con dos cubrían su rostro y con dos cubrían sus pies. Pero ¿dónde podemos encontrar los Elías de Dios? Aunque Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras, era Elías, el hombre que puso a prueba la existencia de Dios y se apersonó condicionando si soy varón de Dios. Y entonces dice, hablando de aquellos que lo iban a detener, que muere el capitán con sus 50. Si soy varón de Dios, o vive Jehová en cuya presencia estoy, que por mi palabra no habrá lluvia, y así sucesivamente. Es un hombre que se para delante de Dios con la certeza de que Él está delante de Dios. Hoy parece que Dios ha olvidado a los hombres de oración, pero no por ignorantes, sino por autosuficientes. Nuestras capacidades, sin darnos cuenta, son nuestros impedimentos y nuestros talentos, las piedras de tropiezo que muchas de las veces nos estorban para entrar en la presencia de Dios. Oramos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, rogamos que la meditación y el comentario sobre Elías, Señor, sea algo que también nos ayude a nosotros y podamos adaptarlo a nuestra vida y analizar, pensar que te estamos sirviendo a ti, que tú eres nuestro Dios, por sobre todas las cosas. Ayúdanos, Señor. Nos podrá faltar el predicador, nos podrá faltar el pastor, nos podrá faltar muchos hermanos, pero que tú nunca nos faltes, mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te lo rogamos. Gracias. Permítenos admirar el ministerio de Elías y su trabajo y su paso por esta tierra, Señor, y reconocer que tú honras a quien te honra y que te haya a quien temprano te busca. Amén. Muy bien. En primer lugar, Elías es un hombre perseguido por la reina. La reina Jezabel había dado muerte a los profetas de Dios.
reemplazándoles por sacerdotes de divinidades paganas. Obscuridad espiritual cubría la tierra en ese tiempo. El pueblo estaba ciego viendo la iniquidad que le estaban dando. Se practicaban ritos en los que perecían inocentes, víctimas humanas, niños y doncellas. Todo esto ocurría en un pueblo que tenía a Abraham por padre. Entre la gente que clamando a Dios en sus tribulaciones habían sido liberados de sus angustias, el Señor de gloria parecía ausente. La sal había perdido su sabor. Fue de esa profunda apostasía que Dios levantó a Elías. No fue un comité, ni una secta, ni un ángel. Fue un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. Dios llamó a Elías no solo a predicar, sino a tapar los portillos que había en el pueblo de Israel. Y Elías estuvo ante el Señor. Por eso se resume su biografía en 2 palabras. Elías oró. Oró y no llovió. Oró y volvió a llover. Elías era uno de estos hombres singulares. Oyó una voz, vio una visión, experimentó un poder. Se enfrentó con un enemigo y contando con Dios como aliado, obtuvo grandes victorias. Las lágrimas que derramó, las angustias que sufrió, están escritas en el libro de las crónicas de Dios seguramente. Elías emergió con la infalibilidad de un profeta. Conoció la mente de Dios, cerró los cielos con sus palabras. Y a cualquiera nos gustaría realizar las proezas que protagonizó Elías, pero no nos gustarían sus destierros. Cuando uno es llamado a realizar la obra en el tiempo de Dios, Dios nos llama para ser no un Elías, ni un Eliseo. No tenemos que ser los personajes o héroes de la historia, sino lo que Dios nos llama a hacer. Porque cada hombre es singular en las manos de Dios. Todos los llamados de Dios sabemos que cuando Dios abre las ventanas de los cielos, para bendecirnos, el diablo abre las puertas del infierno para atacarnos. Amamos a los santos de la antigüedad, mártires y reformadores, nuestros Luteros, nuestros Bunyan, nuestros Wesley, etc. Escribimos sus epitafios. Admiramos su memoria, redactamos epitafios, les construimos monumentos, todo, pero no para ser igual a ellos. A veces nos hallamos ante montañas imposibles de cruzar, pero nosotros tenemos que aprender que Dios es especialista en cosas imposibles. Lo que es seguro es que el precio es alto. Dios no es nuestro asociado sin la condición de ser Señor. Dios busca hombres con un claro sentido de humildad. Elías fue un hombre apasionado en sus oraciones, como en en sus denuncias en contra del mal. Tan obediente que cuando el Señor le dijo, escóndete, y enseguida le dice, muéstrate, Elías no renegó. Había sido muy peligroso desafiar al rey sin la orden de Dios. Es un error predicar si el Espíritu nos ordena callar. Dios no mandó su profeta a un hotel de 5 estrellas, pero le ordenó alojarse en la casa de una mujer viuda pobre en Sarepta de Sidón. Más tarde, la oración de Elías fue un modelo de oración concisa. Respóndeme, Jehová. Respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. 1 Reyes 18:37. Las oraciones breves en público son el resultado de largas oraciones en secreto. Elías oró, no por la destrucción de los profetas idólatras, ni porque cayeran rayos sobre Israel, sino para que la gloria y el poder de Dios se revelaran como Dios quisiera para los dudosos. Esto lo traigo a colación. Para los dudosos, Elías le ponía las cosas cada vez más difíciles a Dios, pero porque si se acuerdan, pidió fuego e hizo, empapar el altar, la zanja, la leña y el holocausto con agua. Más bien parecería que estaba cultivando la duda de la gente. Muchos de nuestras oraciones son el reflejo de nuestros sentimientos y están teñidas de egoísmo. Oramos por nuestro grupo. No podemos orar por nuestros enemigos
porque eso no está en nuestros sentimientos. Sin embargo, nuestro objetivo debe ser honrar a Dios y pedir conforme a su voluntad, porque es su honor el que está en juego, su bendito Hijo el que es despreciado e ignorado, sus leyes quebrantadas, su nombre profanado, su libro olvidado y su casa convertida en un salón de actividades recreativas. Le decimos a Dios lo que tiene que hacer y cómo. Lo que menos hacemos es aprender a orar, mis amados, muchas de las veces. La ciencia más importante que uno puede estudiar es la oración según la Biblia. Los discípulos pidieron a Jesús, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Las oraciones no contestadas no son falta de Dios. En su mayoría es por falta de argumento firme. Él es poderoso para hacer conforme al poder que actúa en nosotros mismos. El problema no es el ateísmo, ni la religión, ni el modernismo. Ha habido pocas personas que en esta tierra, como Elías, su ministerio incluyó muchos juicios, declaraciones sobre la casa de Acab y todo Israel. Tuvo muchas victorias en el ministerio, aunque no seguramente como él habría querido. Pero Dios tomaría un día a Elías de esta tierra. La pregunta detrás de este pasaje es, ¿quién reemplazará a Elías? Aún había maldad por enfrentar, también un ministerio por seguir. ¿Cómo continuaría el remanente del pueblo de Dios sin un líder como Elías? ¿Qué hacer tras la partida de Elías? Es la preocupación de Eliseo mismo cuando ve a Elías ser llevado al cielo. Según el versículo 12, Padre mío, y los carros de Israel y sus jinetes. Hay una gran preocupación por la partida de Elías. Elías era una figura paterna para Eliseo, su mentor, su discipulador, desde que lo llamó a seguirlo, según Primero de Reyes, capítulo 19. Desde entonces Eliseo había servido a Elías y había aprendido de él. Elías había sido un padre espiritual para toda la nación. ¿Quién podría reemplazar a un líder divinamente enviado y empoderado por Dios? Eliseo entonces procede a rasgar sus vestidos, simbolizando el dolor por esta pérdida. Sería apropiado que todo Israel se afligiera de igual manera. Pero no fue el caso. Eliseo se pregunta en su retorno y frente al río Jordán, según el versículo 14 de la cita que les di, ¿dónde está el Dios de Elías? Según el tema. Si Elías se ha ido, significa que Dios se ha ido también. ¿Será que Dios ha abandonado a su pueblo? Eliseo descubre que Dios sigue a su lado, como lo hizo con Elías. Pero si Elías no está presente, ¿qué significará eso para la gente? ¿Seguirán teniendo acceso a Dios como con Elías? ¿Cuánto progreso ha hecho a través de su vida Elías? Elías mostró que los profetas de Baal eran un fraude y que el Señor era el único Dios verdadero. Cuando enfrentó la persecución de Jezabel y Acab, Elías se lamentó ante Dios de que él era el único profeta del Señor que había quedado en Israel. Pero Dios lo envió de regreso con nuevas instrucciones. Pero ahora que se ha ido, ¿qué pasará con el futuro de Israel? La nación todavía no se había apartado del pecado de Jeroboam en sus perversa adoración a los becerros de oro en Betel y en Dan. Dios le había dicho a Elías que había de ungir a Hazael para ser rey de Siria y a Jehú para ser rey sobre Israel. Y Elías no lo había cumplido. Ahora que Elías se va, le propone a Eliseo quedarse en un viaje de Gilgal hasta el otro lado del Jordán. 3 veces, según el versículo 2, le dice, Jehová me ha llamado a Gilgal, pero tú quédate aquí. Versículo 4, Dios me ha llamado a Betel, pero tú quédate aquí. El versículo 6 dice, Dios me ha llamado a Jericó, pero tú quédate aquí. Eliseo toma una expresión muy
apropiada para el momento y única en sus labios. Vive Jehová, y vive tu alma, que yo no te dejaré. Y Eliseo tomó la mejor decisión, la decisión más correcta, porque con ello tuvo la oportunidad de una última petición. Y la petición consistía en solicitarle a Elías una doble porción de su espíritu. Y nosotros encontramos que Elías le da la condición para recibirla. Y la condición era muy simple: si me ves cuando sea levantado. Al fin del relato, así fue. Eliseo lo vio. Pero asumir el ministerio de Elías no será fácil. Según el versículo 14, la repetición del milagro que Elías había hecho al cruzar el río Jordán muestra la respuesta a la pregunta que tenía Eliseo: ¿dónde está el Dios de Elías? Y Eliseo descubre que el Dios de Elías también está con él. No se fue con Elías, él está aquí, todavía con nosotros, como con Eliseo, como con Elías. Según el versículo 5, luego es visto por una compañía de profetas de Jericó, cuando declaran y dicen de Eliseo: el espíritu de Elías descansa sobre Eliseo. Mis queridos hermanos, yo deseo que no solamente seamos admiradores de los hombres y las personas que viven delante de Dios, sino que nosotros mismos tengamos la experiencia de disfrutar de la comunión con Dios y su presencia con nosotros. Concluyo diciéndoles: cuando el pastor se vaya, ¿qué se preguntarán algunos? Seguramente algunos descansarán, otros verán una oportunidad, pero una cosa es segura: ya nada será igual. Solo Dios seguirá siendo el mismo. Él no cambia, no se cansa ni deja de amar a sus hijos. Si Él está presente, todo estará bien. Sin Él nada estará bien. Ámelo, hónrelo, santifíquelo. Él es todo, el todo del hombre. Oramos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, porque este consejo, Señor, quiero que esté siempre en mis hermanos. Y aun cuando no tengamos un pastor, ayúdanos, Señor, a tenerte a ti. Tu palabra nos dice en el Salmo 23, Jehová es mi pastor. Ayúdanos a tener esa propiedad que expresó el salmista David. Jehová es mi pastor, que yo pueda decir lo mismo con la misma propiedad. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Ah, qué dicha y qué privilegio poder disfrutar de la comunión con Dios y de su pastoreo, porque cualquier pastor en esta tierra, cualquier sacerdote en este mundo fallará, pero el pastor divino, el pastor eterno, el sumo sacerdote establecido por Dios, nunca dejará de estar presente y pendiente de nosotros. Así te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, mis amados. Gracias por estar atentos a esta palabra. Lo oro a ti, mi Dios, en esta noche, por todas las bondades de este día. Oh, guárdame y que tus potentes alas sean por siempre la defensa mía. Cuántas faltas hoy he cometido, contigo, con el prójimo y conmigo. Perdóname, mi Dios, por tu Hijo amado, y haz que mi sueño pueda ser tranquilo. Enséñame a vivir, que no me espante la tumba más que el sueño del reposo. Enséñame a morir para que pueda el
el día del juicio despertar glorioso, y pueda reposar en ti mi vida. Mis párpados los cierre dulce sueño, un sueño en que vigor puedas prestarme para servirte al despertar, mi dueño. Enséñame a vivir, que no me espante la tumba más que el sueño del reposo. O enséñame a morir para que pueda el día del juicio despertar glorioso, que pueda reposar en ti mi vida. Mis párpados los cierre dulce sueño, un sueño en que vigor puedas prestar